Violeta Isfel es una actriz mexicana que adora ser mamá, adora ser esposa, tiene una pasión muy importante por su familia. Su familia también incluye a sus mascotas, o sea, vive con 6 gatitos y un camaleón que adora con todo su corazón. Y es apasionada del trabajo, es apasionada de las artes. Es una mujer que se describe a sí misma como una fiel coleccionista de experiencias. Todo lo que pueda implicar ser mejor en su chamba, lo va a hacer. O sea, si hay que aprender a bailar tap, va a aprender a bailar tap. Si hay que bailar, será la mejor bailando. Si hay que cantar, tratará de ser la mejor cantando. Le gusta la música, está aprendiendo a tocar el bajo. De hecho, ahora lo toca en un concierto. También tiene una pasión muy particular por el violín y está esperando pronto poder retomar esas clases. Entonces, esto es una ávida mujer que ama Lego, ama las manualidades. Bueno, en el buen sentido. Bueno, todas las manualidades, pero todo lo que implica crear o construir cosas con las manos, lo disfruta mucho. Es una mujer muy auténtica, genuina, en una búsqueda de seguir encontrando la mejor versión de sí misma. Violeta, no cabe duda que el arte siempre ha estado de la mano contigo. ¿En qué momento te diste cuenta que yo tengo que dedicarme al espectáculo? Pues mira, la realidad es que esto surgió cuando era muy chiquita. Yo crecí con mis papás en casa, siendo payasitos en pareja. Uh-huh. De hecho, era el negocio familiar. O sea, nosotros vivíamos de que nos contrataran para las fiestas infantiles. Al principio no es que yo estuviera tan involucrada con el show, era más bien como la DJ de mi papá, porque se tocaba la nariz y yo paraba la música para los concursos o cosas así. Y después descubrimos que me encantaba bailar, me encantaba cantar. Mi abuelo, que en paz descanse, él siempre fue mi fan número 1, fue mi primer público. Me ponía canciones de Rocío Dúrcal y yo las cantaba, y como no me daba pena, a él le emocionaba muchísimo. Que mi abuelo siempre tuvo un pánico escénico grande. Uh-huh. Entonces, como que él nunca pudo, y aparte cantaba increíble mi abuelo. Entonces, como que él no podía presentarse. Llega la oportunidad yo imitaba artistas en el show de payasos, y luego llegó la oportunidad, gracias a un programa de Paco Stanley, que estaban buscando a los niños que se parecieran a los de Carrusel, uh-huh, porque iban a hacer Carrusel de las Américas. Claro. Es un casting masivo, o sea, enorme. Y mi abuelo decía que yo me parecía a Lubdica, pero con el cabello oscuro. Uh-huh. Entonces me dijo, lleven a la niña, no sé qué, En esa telenovela no me quedé. La verdad es que yo siempre había tenido público aquí, ¿no? En la sala de mi casa. Claro. Una cámara jamás. Como en el teatro, pero... Como en el teatro, uh-huh, pero una cámara nunca. A mí la cámara me impuso muchísimo. Pero me gustaba mucho también, pues, estas experiencias nuevas. Y entonces habló el señor Eugenio Cobo, se quedaron como los datos de todos los niños que fueron a hacer casting. El señor Cobo llamó a casa y le dijeron a mamá que era un casting con 2 niñas y yo. Mi mamá sí me puso como en jaque porque yo le contaba historias a mi mamá. Yo le decía que había hecho todo y realmente yo estaba muerta de miedo y no había hecho nada. Y antes de hacer ese casting, ella me tomó de la mano siendo muy chiquita, yo tenía 6 años. Me dijo, ¿lo vas a hacer o no? Porque ya llegamos hasta aquí y yo no voy a poder estar quedando mal con las personas y con estas mentiras. ¿Sí lo vas a hacer o no? Y yo me quedé muda, entonces me dijo, bueno, vámonos. Y yo, no, sí, te juro que sí. No sé exactamente cuándo surgió el saber que quería dedicarme a esto, pero es algo que tenía como en el corazón. Pero con lo que me platicas, Violeta, entonces inconscientemente reflejaste lo que tu abuelo tenía, ¿no? Sí. Ese miedo escénico. Ah, sí, con la cámara, claro. Ajá. Claro. O sea, él, obviamente, con público, sí, pero tú con la cámara. Yo con la cámara, horrible. Wow. Entonces, cuando mamá me dice esto, yo le dije, no, sí puedo. De verdad, sí puedo. Déjame intentarlo. Fue una escena muy complicada, o sea, se le estaba muriendo la mamá a la niña. Uh-huh. Era un drama, no me preguntes cómo, porque pues no es como que yo hubiera tenido una formación histriónica, claro, o que a los 6 años entendiera que era ficción y que no. Pero lo entendía un poco porque pues veía a mis papás que preparaban sus shows. Entonces yo sentía que era exactamente lo mismo. Fue una gran escena. Me dieron el papel. Tuve el primer protagónico de mi vida infantil, ¿no? En una telenovela que se llamó La Última Esperanza con Mariana Levy. Wow. Ella la protagonizaba junto con Maya Goitia. Imagínate, o sea, estoy hablando del... 90s. Sí, 90. Yo tenía 6 años en el 91. Uh-huh. Creo que esta telenovela salió al aire en el 94, si no mal recuerdo. Pero bueno, el chiste es que inicia todo esto y haz de cuenta que a mí me pusieron en el foro
Nunca me gustó el apuntador de niña porque me hacían bolas. Entonces, desde muy chiquita me ponían a estudiar matemáticas en el trayecto, porque vivíamos en el Estado de México. Claro. Y entonces tomábamos el transporte público para llegar a Televisa todos los días. Estudiaba matemáticas, geografía, todo en el inter del camino a Televisa. Todas las escolares la ibas haciendo en el intro mientras ibas a prepararte. Mientras iba y llegábamos ya al foro y ya en el foro me aprendía mis escenas. Wow. Entonces, la verdad es que siempre he sido la ñoña de la escuela, una disculpita, y siempre he sido la ñoña en mi trabajo, entonces... Pero fíjate qué interesante, Violeta, porque eso yo creo que para la mayoría de las personas que se han dedicado al entretenimiento y han trabajado también desde muy pequeños, pues antes no se veía como ahora una explotación infantil, una explotación que ahora dicen, no, que los niños ya primero sean otra cosa. Antes lo veíamos muy normal, ¿no? Pues es que yo nunca me sentí explotada, la verdad es que mi mamá me llevaba porque... Yo le insistía a que me llevara. Y mi abuelo, bueno, o sea, él decía, llévala, ella tiene talento. O sea, el primero que convenció a mi mamá de que me llevara al primer casting fue mi abuelo. Entonces sí fue como decirle, por favor. Yo llegaba al set y decían, Violeta, se cambiaron tus escenas, nena. Te vas a tener que esperar otras 8. Y ellos me lo decían con angustia y yo... Sí, yes. O sea, para mí siempre fue un parque de diversiones, o sea, para mí siempre lo duro fue en la escuela, porque como yo era la que salía en la tele, claro, para mis compañeros era el bicho raro y encima tenía buenas calificaciones, o sea, yo era un pain in the ass para todos en la escuela, porque era ñoña en la escuela, pero también salía en la tele, pero entonces el bullying era lo que no me gustaba, esa era la parte que a mí no me gustaba, pero... Yo en el set era la más feliz del mundo, y el día que supe que tenía que dedicarme a esto siempre... Fue el día que vi a Cynthia Clitbo raparse en El privilegio de amar. Ajá. O sea, esa escena del privilegio de amar en donde ella se... y va y pelo, para mí fue como, wow, ¿qué actriz es esa señora? Yo ya sabía que me gustaba, pero en ese momento como que cobré conciencia de que a eso me quería dedicar toda mi vida y que yo esperaba que algún día pudiera antagonizar una historia. Y la historia más importante de mi vida la antagonicé de la mano de Cynthia. Claro. Que es cuando llega también un boom internacional, ¿no? Sí. Un boom internacional